En este apartado vamos a conocer algo relacionado a la celda y rango dentro de Excel. Así también hablaremos sobre la asignación de nombres y administrador de nombres. Una celda en Excel es una unidad básica de la hoja de cálculo formada por la intersección de una fila y una columna. Cada celda tiene una dirección única identificada por su referencia que combina la letra de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, A1, B2. Las celdas se utilizan para ingresar y almacenar datos como texto, números, fórmulas o funciones. El rango, en tanto, es un conjunto de dos o más celdas seleccionadas o referenciadas dentro de la hoja de cálculo. Los rangos pueden ser continuos, como A1, 2 puntos, A10, o discontinuos, A1, 2 puntos, A10, C1, 2 puntos, C10, y se utilizan para realizar operaciones en grupo, como sumar, promediar o aplicar formato a varios datos al mismo tiempo. Los rangos son esenciales para manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente en Excel. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se aplican las celdas y el rango. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una celda, la celda C10, en donde podemos ver aquí arriba en el cuadro de nombres la misma información y contiene un valor que en este caso es 23. Los rangos los podemos tener dispuestos en forma vertical o en columna, y en este caso el rango sería C12, 2 puntos, C15. También en forma horizontal, en donde el rango estaría dispuesto de la siguiente manera: F12, 2 puntos, H12. Finalmente podemos tener uno en forma matricial, donde el rango estaría compuesto de la siguiente forma: F16, 2 puntos, H19. En el caso que tengamos un rango discontinuo, como el que estamos viendo aquí, se debe escribir de la siguiente manera: C17, 2 puntos, C19, punto y coma, C20, 2 puntos, C21. Algo interesante que tenemos en Excel, como mencionamos al principio, son los nombres y así también una herramienta que es el administrador de nombres. Los nombres en Excel, juntos con el administrador, sirven para asignar identificadores significativos a rangos de celdas, constantes, fórmulas o tablas, facilitando la comprensión y el manejo de los datos. Podemos usar nombres en lugar de referencia de celdas, como A10, B10, hace que las fórmulas sean más intuitivas y fáciles de leer, poniéndole, por ejemplo, ventas-totales en lugar del rango que mencionamos anteriormente. El administrador de nombres permite crear, editar, eliminar y revisar estos nombres, ofreciendo una visión centralizada y organizada de todos los elementos nombrados en el libro. Esto es especialmente útil para trabajar con fórmulas complejas, evitar errores al referenciar rangos y mejorar la claridad y el mantenimiento de los archivos. A la celda C10 la vamos a renombrar y poner, en este caso, celda-C10, Enter. Al rango que tenemos aquí, que nos muestra en el cuadro de nombres, que es un rango de 4 filas y una columna, le vamos a poner rango-1. Vamos a darle Enter. Supongamos que queremos levantar tanto la información de la celda como del rango que tenemos. Los nombres, como decíamos, reemplazan las referencias y en este caso vamos a proceder a hacer una suma tanto de la celda C10 como del rango C12, 2 puntos, C15. Ponemos más, ponemos la celda, ponemos más y
ponemos suma de este rango. Como podemos ver aquí arriba, las referencias han cambiado y en vez de usar los datos que teníamos anteriormente, estamos usando los nombres. Ponemos Enter y vamos a llegar a la misma conclusión. En fórmulas, en administrador de nombres, si hacemos clic, podemos ver todos los nombres creados y aquí nos indica la columna nombre, valor, se refiere a ámbito o algún comentario. Por ejemplo, el nombre celda-C10 contiene el valor 23 y en este caso se refiere a la aplicación de la celda C10. El rango 1, en este caso, contiene los valores 10, 15, 20 y 10 y en este caso se refiere a la aplicación de las celdas C12, C15. Hagamos un ejemplo más. Supongamos que vamos a hacer una suma de esta matriz. Esta matriz nos da como resultado 180 y en este caso tenemos la función y la referencia a las celdas. Supongamos que seleccionamos toda la matriz, venimos a cuadro de nombres y le ponemos matriz-1 Enter. Veamos ahora. En este caso la suma sigue referenciada con las celdas. Si nosotros ahora hacemos más suma, abrimos paréntesis y escribimos matriz, automáticamente podemos ver que se ha generado este elemento que habíamos nombrado matriz 1. Hacemos clic, cerramos paréntesis, ponemos Enter y llegamos al mismo resultado. De los ejemplos anteriores podemos deducir que el uso de nombres permite llamar sea a una celda, a un rango, a una tabla o cualquier otro elemento de Excel, facilitando de esta manera el procesamiento de los datos para transformarlo en información. Veamos un ejemplo aplicado a nuestra base de ventas y base telefónica. Vamos a proceder ahora a hacer la suma de ventas aplicando el rango correspondiente. Ponemos más suma, venimos a la base de ventas, seleccionamos, nos ubicamos en la primera celda, Shift, Control, flecha hacia abajo, Enter, tenemos la suma calculada. Ahora, si nosotros hubiésemos puesto un nombre a este rango, rango-ventas, podemos hacer el cálculo mucho más rápido, ya que podemos llamar al rango más suma rango ventas, lo vemos aquí, hacemos doble clic, cerramos paréntesis y llegamos a la misma conclusión. En el caso de nuestra base telefónica, supongamos que vamos a sumar el rango de llamadas perdidas. Suma, Shift, Control, flecha hacia abajo, habiéndonos ubicado en la primera celda, Enter, 379. Si le hubiésemos puesto un nombre, llamadas perdidas, Enter, no necesitamos ir a la hoja base telefónica, sino que podemos llamar al rango directamente en cualquier lugar en donde nos encontremos. Más suma, abrimos paréntesis, llamadas perdidas, doble clic, cerramos y nos trae el mismo resultado.